Bienvenidos a nuestra semilla agustiniana con el deseo del corazón para que este fin de semana esté lleno pues de la bendición del Señor y como siempre con este deseo de caminar en este itinerario que Agustín nos propone para hacer los senderos del corazón y en ellos pues encontrar todo aquello que a veces obstaculiza o no está bien colocado en nuestro corazón, o en ocasiones pues nos roba la paz, la tranquilidad. Entonces hemos elegido pues este camino agustiniano porque me parece que Agustín se tomó muy en serio esta construcción de la vida cristiana desde a partir de la vida interior. Hoy esta semilla tiene un especial énfasis en algo que de pronto no es de fácil comprensión, diría yo, porque toca eh, una actitud que es muy cuestionada hoy y que no quiero que se malentienda, de reprimir el mal de aquellos que amamos. O sea, pensando en la salud total. Agustín piensa un poco en la salud total, piensa en la salud final, que para Agustín va a tener unas características, las vamos a ver ahorita, pero esto nos sugiere también otros itinerarios que yo voy a compartir acá en la reflexión del día de hoy, ¿no? Entonces vamos a escuchar esta semilla tomada de la carta 173 y en ella es un poco en este contexto donatista de la separación de la unidad de la Iglesia Católica y la conformación del grupo donatista conocidos como los cátaros o conocido también en el siglo IV como los puros, ¿no? Una división interna de la Iglesia, ¿no? En ese contexto es la carta, pero él propone algunos aspectos puntuales que vamos a considerar. Miren, el texto dice lo siguiente: no digas en adelante eso que tantas veces te oigo decir. Me da la gana de errar, me da la gana de equivocarme, me da la gana de errar, me da la gana de perecer, decido morirme, ¿no? Mejor haremos nosotros en no permitírtelo en cuanto podamos. Qué interesante. Ahora te has arrojado a un pozo para matarte. Y eso lo hiciste con libre voluntad, ¿no? Cuán crueles serían los siervos de Dios si se hubiesen concertado en esa tu mala voluntad y no te hubiesen liberado de la muerte. ¿Quién no les declararía culpables con razón? Y sin embargo, tú te arrojaste voluntariamente al agua para morir. Ellos te sacaron de allí contra tu voluntad para que vivieras. Obraste según tu mala voluntad, pero para tu ruina. Ellos obraron contra tu voluntad para tu salud. Pues, si así hay que guardar la salud corporal, cuánto más la salud espiritual, pues con su falta es de temer la muerte eterna. Qué interesante este texto. Es para leerlo, pienso yo, varias veces. Vamos a hacer el comentario patrístico a continuación que nos lo aterriza. Pero es un texto para leerlo, para orarlo y para interiorizarlo en el corazón porque nos deja cosas muy interesantes. Pero vamos a desarrollar nuestra reflexión. Una de las convicciones más impresionantes para la historia del cristianismo antiguo y también para el moderno, pero obviamente no ya con tanta fuerza, es la convicción de la segunda muerte. Vamos a explicar de qué se trata eso. Es decir, que los cristianos, al tener la posibilidad de la vida eterna, mueren dos veces. Y al cristiano le aterra la segunda muerte y no la primera, ¿no? O sea, el cristiano no teme la primera, pero teme profundamente la segunda muerte. Mientras que el no creyente, al no pensar en la segunda,
solo teme la primera. Eso es bien interesante. El cristiano busca entonces la vida fundamental de la segunda vida, o sea, de la vida eterna. Y por ganar al otro, fíjate, evitarle la segunda muerte es un imperativo inaplazable para la comunidad cristiana primitiva. O sea, hay una primera muerte, lo vamos a ver, causa consecuencia del pecado, de la debilidad, de la vida física, esa llega, pero hay una muerte espiritual eterna que para Agustín es muy importante considerarla, porque para él es de vital importancia. Él dice, evitarle al otro la segunda muerte es un imperativo inaplazable. El cristiano, fíjense, está profundamente convencido de su responsabilidad en la conducción a la verdadera vida, a la vida eterna de los hermanos. Tengo una obligación de llevar a una vida eterna saludable a los hermanos. Dice el texto, para citar una parte del texto, obraste según tu mala voluntad, pero para tu ruina. Ellos obraron contra tu voluntad para tu salud. ¿Y qué significa aquí salud? ¿Qué significa aquí salud? Salud en Agustín es la vida eterna, evitar la segunda muerte, que es la más larga. La primera muerte no es por enfermedad, la primera muerte es por el pecado, según Agustín. La segunda muerte es por enfermedad propia del ser humano, que el ser humano la procura. Nos podemos estar matando de una manera consciente o inconsciente. Salvar y buscar la salud definitiva es la gran máxima, o es lo máximo del amor puro. O sea, el amor que ama con entereza busca amar al otro buscando en él su salvación. Por eso, aunque la persona quiera morir, esto es bien interesante, aunque la persona quiera morir, no la primera, porque es la del pecado, es la que nos corresponde por la humanidad, ¿no? Sino la segunda, salvarlo de la segunda y procurarle la salud, aunque no lo desee, porque generalmente la excesiva vida de la primera implica la muerte de la segunda. Es un acto profundo de amor, pues es la salud espiritual, es la que evita la muerte eterna. En una morimos con malas decisiones, con excesos, con lo que queramos, porque Agustín dice es que hay otra que podemos estar previniendo, que es la muerte eterna. Esto es bien interesante. Miren, es un texto, estamos todavía en este comentario patrístico, es un texto que refleja la convicción propia de los cristianos de los primeros siglos, y más de los primeros que de los actuales, salvo algunas comunidades cristianas muy volcadas en este empeño de salvar para la vida eterna, y que hay que saberlo entender también. Esta espera y deseo de salvación para la vida eterna es un concepto totalmente desdibujado en nuestra actual modernidad o posmodernidad, como lo queramos llamar. Pero la obra de Agustín y la época en muchas de sus obras refleja esta profunda preocupación y convicción del deber cristiano de salvar para la vida eterna. El deber cristiano de salvar para la vida eterna. Esto de pronto hoy en la mentalidad técnico-científica, moderna, ilustrada, tocada por la vivencia desaforada de la libertad, de los permisivismos, de pronto esto ni siquiera cuenta. Aquí nos morimos, entonces hay que bebamos y comamos, que mañana moriremos. Pero sin embargo hay algo en nosotros que toca y que habla y que nos dice que somos más allá de esta vida física, somos otra realidad profunda, ¿no?
Vamos entonces a avanzar en la reflexión de este texto en una parte aplicativa que tiene bastantes direcciones y que yo estoy seguro que podría ser muy, pero muy interesante. Interesante convicción la de Agustín y los primeros cristianos, esta de sentirse responsables de la salud total de sus hermanos. No somos solo una masa de carne, de nervios y tendones que se articulan y producen como resultado la vida. Tal y como lo demuestran las ciencias sociales, las mismas médicas, las ciencias del espíritu, somos una existencia corporal, psicológica y espiritual que acontece simultáneamente y frente a la cual tenemos la responsabilidad de alimentar permanentemente cada una de las dimensiones. O sea, no podemos descuidar alimentar ninguna de las tres dimensiones: psicológica, física y espiritual. Porque ¿qué pasa? Allí donde no alimentamos adecuadamente cada una de ellas, corremos el riesgo de estar desequilibrados, desajustados e incompletos y con una sensación de vacío. Por ejemplo, quien no alimenta bien el cuerpo se expone a graves desajustes que pueden terminar que pueden terminar colapsando la vida. De igual manera, quien no tiene una salud mental, psicológica, emocional satisfactoria, equilibrada, se expone igualmente que aunque tenga vida física en óptimas condiciones, termine por hundirse en profundos vacíos que le pueden llevar, como lo hemos visto con frecuencia en muchos casos, al suicidio. Y no se diga en la vida espiritual. Allí donde no está integrada la vida espiritual, el acontecer es vacío, materialista, sin visión trascendente de la vida y los acontecimientos, sin fuerza interior para cuando llega la bancarrota de los fracasos, frustraciones, depresiones, levantarnos. Hasta aquí la necesidad de tener cultivada una vida física, emocional y espiritual. O sea, la necesidad de cultivarnos totalmente. Esto es muy importante. En el fondo, aplica la siguiente frase para quienes van de un lado para otro sin dirección y orientación en la vida. Esta ya la he dicho varias veces, pero creo que aplica hoy también. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Pero además, este texto nos puede llevar a diversas direcciones en el difícil y complejo proceso de educación y formación de los hijos para tener una excelencia humana y cristiana en el camino de la vida. Vamos a ver cómo aplicaríamos esto. Está claro de la preocupación de los padres por los hijos. Eso tiene que quedar muy claro allí. Ahora, la experiencia en la educación de los hijos ha estado marcada muchas veces por la tendencia a educar haciendo énfasis en algún aspecto, olvidando la visión de conjunto de educar integralmente. Por ejemplo, la preocupación solo material, o que solamente esté emocionalmente bien, que se sienta bien, que sea feliz, o la otra, no, que tenga un alma cultivada. O sea, cuando no integramos las tres partes y no las alimentamos, hay desajustes, hay desacomodos. Esto es bien interesante entenderlo. Generalmente los padres de familia desean el bien del hijo y esto implica, como lo hemos dicho en otros escenarios, darle no siempre lo que quiere, sino lo que necesita. Esto no es fácil y muchos padres, con el afán de estar muy bien con los hijos, o sea, ser el mejor amigo, ser la mejor amiga, y está claro que el papá y la mamá no están llamados a ser el mejor o la mejor amiga. Esa es otra dimensión de la vida. El papá es el papá, la mamá es la mamá, la función de papá es papá, la función de mamá es mamá. Dejémonos de vainas, aquí no confundamos los roles, que eso no conviene, ¿no? Entonces, muchos padres, con el afán de estar muy bien con los hijos, se les olvida que para la salud total de los hijos muchas veces se requiere decir no.
y en algunas ocasiones hasta un poco de dolor. Esto es bien interesante. En algunas ocasiones hasta un poquitico de dolor hace falta. Ojo, no digo maltrato. Yo quiero aclarar eso de una vez aquí. Yo no digo maltrato. Me refiero a una corrección puntual que en un momento o en un momento específico toca hacerla infringiendo un poco de dolor, pero pensando en la salud final, en que hubo que hacerlo para que no se perdiera, para que no perdiera el control. En ocasiones toca esta parte, ¿no? Agustín, en otra semilla que comentábamos hace más o menos un mes, decía que hay castigos que son misericordiosos y que hay perdones que son crueles. Esto es bien importante. Hay castigos misericordiosos, o sea, aquellos castigos que a veces me vi obligado a hacer con los hijos. No lo quería, me dolió en el alma, pero le tuve que dar su pelita porque había perdido el control, y si no lo paraba ahí, después ya no lo paraba nadie. A veces son castigos misericordiosos porque piensan en la salud del alma, en la salud del cuerpo, en la salud incluso social de la persona. A veces toca así. Entonces, a veces castigos que fueron misericordiosos, y luego hablaba de perdones que fueron crueles. Fueron crueles porque las malas palabras no se corrigieron, las malas mañas no se corrigieron, la mala educación no se corrigió, los maltratos verbales no se corrigieron. Entonces había cosas que no se hicieron en el momento, momentos en que no se dijo no, en que no se paró un abuso, en que no se paró un maltrato, en que no se paró una mala educación. Entonces, ¿qué pasó allí? Ese perdón, ese no decir nada, ese no haber tomado posición, llevó a lo que encontramos muchas veces: hijos desbocados, y algunos con consecuencias ya en unas cárceles o en lugares de rehabilitación, porque nunca tuvieron orientación, sentido, límites, nunca supieron convivir socialmente, les permitieron hacer absolutamente todo, ¿no? Esto es bien interesante. Entonces, querer la salvación del hijo es un compromiso exigente que implica una formación simultánea en la excelencia de la vida física, en la salud emocional satisfecha, pero en una vida trascendente espiritual también cultivada. Tenemos que cultivar una vida espiritual también, ¿no? Ahora bien, Agustín usa un concepto: obligar al bien, que hoy difícilmente aceptamos, tanto en los escenarios familiares como en los educativos. Agustín se sentía con la obligación de reprimir, motivado por el amor profundo y sincero al hermano, la voluntad de que deseara obrar el mal, o de que lo obrara, era reprimirlo. Siempre esa máxima: ama y haz lo que quieras. O en otra que a mí me sugiere mucha sabiduría: es mejor amar con severidad que engañar con suavidad. Tenemos bastantes elementos en este momento. Entonces, Agustín considera que una obligación importante, inaplazable para un buen pastor, pero igualmente para un buen padre, para una buena madre de familia, es orientar y dar a los hijos un equipaje espiritual para el camino de la vida. ¿Esto qué pasa? Esto lo ofrece la religión como camino de cultivo de la trascendencia, de la comunicación con la esfera de lo divino. Lo habla así porque hay personas que de pronto no son de confesión cristiana católica, son de otras confesiones cristianas, o no tienen una confesión, o tienen otras, ¿no? Entonces, educar en esos escenarios, en muchos escenarios nuestros, se eliminó la enseñanza de la religión de las escuelas. Lo más lamentable también de las familias. En las familias ya, no, es que si el niño no quiere, al niño no se le puede obligar. Entonces hay obligaciones que tenemos, según Agustín, que dar. A mi hijo le tengo que dar una buena formación, una buena educación. Es que al niño no le gusta eso, entonces no. Que si el niño lo necesita, el niño lo tiene que comer. Si el niño lo que requiere hoy es decirle que no frente a esta situación, se busca, se persuade con amor, con cariño, con la autoridad, decirle esto no, pero saberle decir no también. Pero ¿cuántas veces ese tema de que es que no, cuando él sea grande, él va a decidir?
Cuando él sea grande no va a saber para dónde va. ¿Por qué? Porque no tiene un equipaje en la vida, porque no tiene unos valores que lo fortalezcan, porque no tiene una visión trascendente espiritual que en el momento de la caída lo ayude a levantar y lo ayude a ser fuerte. Entonces, cuando maleducamos, entonces lo que él decide termina siendo un poquitico musulmán, un poquitico hinduista, un poquitico cristiano, un poquitico judío, un poquitico de todo, y al final termina confundido y no sabiendo para dónde ir. Cuando tenemos cultivado una dimensión espiritual y que se hace a través del vehículo religioso, que nos salva, está claro, pero el vehículo religioso es el que nos provee de estos elementos para cultivar nuestra vida espiritual, pues hombre, entendemos una cosa, eso que Agustín nos dice hoy. A veces hay que amar incluso cuando el otro no nos lo pide. Es más, amarlo evitándole y reprimiéndole hacer el mal que de pronto él quiere, porque muchas veces estamos en una condición de ceguera, en una condición de ceguera espiritual, mental, emocional. Entonces nos abocamos y nos tiramos a cualquier abismo. Entonces vamos a pedirle pues hoy a Dios que nos ayude a haber entendido un poco esta propuesta de Agustín hoy de corregir con amor, aunque a veces toque hacerlo a la fuercecita, ¿no? Saludo a Cristina Ruiz. Cristi, saludos por allá a La Negra, saludos a toda la familia, a Lore Hernán, a Consuelo Gallego, a Fernando Díaz, que estaba allí también en la semilla, a la emisora Mariana y a cada una de las personas que se conectan con esta semilla de Agustín, esperando pues que el Señor pues nos ayude a todos, ¿no? A Consuelito Gallego, un gran abrazo, bendiciones, Consuelo, ánimo. Yo sé que esa energía que tienes ahorita ya no está el señor Piedrahíta, ya no está en la casa, mi compadre Gerardo, pero seguro que tu vida va a seguir con esa energía y con ese amor que tienes. En fin, a todos un gran saludo. Nos vemos en la Santa Eucaristía a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, hora de Colombia, ¿no? Entonces les envío un gran abrazo, una gran bendición, que la Virgen los acompañe.